El caso de Germán Doig, que sé que es un caso particularmente doloroso para la organización, porque era alguien que se encontraba en proceso de ser beatificado. ¿Cuándo y mediante qué persona toma conocimiento de los abusos perpetrados por el señor Doig? Se hicieron públicos en febrero, fines de enero, febrero creo que del año 2011. Yo debo haber tomado conocimiento de ese asunto eh, tal vez meses antes o unos meses antes, porque eh, algún miembro del instituto me comentó que eh, había un proceso de investigación y que parece que Germán había tenido inconductas sexuales y que se estaba investigando, pero fue de manera muy genérica y unos meses antes, no recuerdo, alguien me lo comentó, alguno de estas personas en Chile, como algo que se iba a hacer público pronto, digamos, ¿no? Pero fue como yo me enteré y que también fue absolutamente impactante para mí, ¿no? Porque Germán Doig, claro, yo lo conocí cuando entré al instituto durante 2 años, mientras yo estaba en la etapa inicial de formación, él fue como consejero espiritual mío. Nunca hubo, digamos, ninguna inconducta o cosa, incluso mirando en retrospectiva, que yo haya dicho esto fue extraño, qué raro. El liderazgo de Germán Doig, la manera de ejercer el liderazgo, ¿era similar a la de Fernando Figari? No, era distinta, ¿no? Germán Doig era un tipo mucho más carismático, escuchaba mucho más, era una persona que integraba propuestas y que de alguna manera al interior del instituto uno tenía este liderazgo de Figari este, vertical, con poca capacidad de escucha, impositivo, y en el caso de Germán era como una autoridad intermedia y que escuchaba, integraba propuestas, era una persona como muy distinta y creo que en ese sentido jugaba un poco ese rol en ese tiempo en la institución, ¿no? Entonces, y la gente lo valoraba en esa línea, como una persona prudente, que escuchaba y tal, bueno, con defecto de personalidad como todo el mundo, digamos, ¿no? Pero nada que hubiese hecho presagiar, digamos, algo por el estilo. Es más, este, las actitudes de Figari normalmente cuando uno tenía alguna queja podía ir donde Germán Doica a decirle, oye, mira, ha pasado esto, y pucha, qué barbaridad, ¿cómo es posible? Yo voy a hablar con él para que esto no se repita. O sea, había un personaje, digamos, con el cual hablar, uno se sentía escuchado y que normalmente a través de, por intermediación suya se podían solucionar de manera más razonable las cosas, ¿no? ¿Qué rol cumple Rocío Figueroa en el proceso de beatificación y en ese proceso de denuncia? Adelante. Eh, a ver, o sea, la iglesia tiene un proceso largo para llegar a proclamar a alguien beato o santo, ¿no? Entonces hay cursos para que con el que se llama el postulador de la causa sepa los pasos que tiene que seguir, ¿no? Entonces Rocío, que en ese momento era miembro de la Fraternidad Mariana de la Reconciliación, no sé si todavía era la superiora, creo que ya no, y una persona que era miembro del Sodalismo en ese momento, hicieron este curso.
y en realidad nunca se llegó a introducir la causa propiamente, sino que se detuvo en la fase preparatoria, ¿no? Porque en marco de esa fase preparatoria aparecieron estos hechos, ¿no? Entonces, esa es la parte, con respecto a la primera pregunta, ¿no? Esa es la participación. ¿Qué trabajo específico llegaron a hacer? No lo sé. Sé un poco más del Sodalite, que comenzó a elaborar una biografía o algo así, pero en detalle no. Pero en todo caso, ambos hicieron el curso y comenzaron a trabajar esta fase preparatoria. Y hasta donde tengo entendido, pero de eso tampoco tengo certeza, la primera denuncia que llega a Figari sobre las conductas de Germán Doig viene a través de Rocío Figueroa. Ese es el conocimiento que tengo. Sí, más o menos lo mismo. Yo sé, digamos, desde por los escritos que ha hecho Rocío públicamente, la misma publicación del libro de Pedro Salinas y Paola Ugaz, que ella tuvo un rol muy importante, digamos, en la denuncia contra Luis Fernando, o sea, fue la denuncia contra Germán Doig en el fondo, y que eso terminó siendo el primer precedente que fue como tirando un poco la pichita, digamos, hasta que encontrar, digamos, que esa pequeña información, por decirlo de alguna manera, se convirtió, digamos, en una cadena de acontecimientos que denunciaba algo mucho más grave, ¿no? Yo creo que ella fue fundamental en ese proceso. Los estándares para que alguien llegue a ser beato y santo en la iglesia suelen ser muy altos. Yo recuerdo que estaba en el colegio, yo soy del Colegio Santa María, cuando beatificaron al padre Chaminat, que tenía, digamos, buen tiempo desde el momento en que vivió. No ha sido un proceso necesariamente expeditivo. ¿Cómo nace esta idea dentro de la comunidad y de quién nace y quién la impulsa de considerar que Germán Doig podía ser beato? Yo creo que de Luis Fernando Figueroa, y no sé, yo creo que nace de él. Yo creo que nace de él y que en su momento tampoco hubo mucha oposición al interior de la comunidad porque, como le digo, Germán Doig era una persona bien considerada, digamos, al interior del instituto, y que uno, por los elementos externos que veía, por su conducta, tenía la impresión que era una persona medianamente prudente, cristiana, justa, equilibrada en su comportamiento, y que eso fue idea común de los miembros del instituto y que yo creo que en el paso de los años todo el mundo pensaba lo mismo de Germán. Entonces, creo que la idea de iniciar un proceso, hasta donde yo tengo entendido, a nadie le pareció bizarra ni loca, o sea, no... Pero creo, sin lugar a dudas, él fue el gran impulsor, ¿no es cierto? Sí, absolutamente. Con respecto al comentario que hizo antes de que el golpe en general para todos los vinculados al sodalicium de los hechos de Germán fue grande, no fue tanto por la interrupción de la causa, sino por la idea que tenían de él. Y por esa idea es que yo sí escuché en la época a algunos que les parecía un poco exagerado, o por lo menos un poco precipitado. O que Germán siendo una persona muy virtuosa y todo, pero de ahí a santo, no sé, ¿no? Pero que sí se le tenía como una referencia, no solamente los miembros del instituto, yo me acuerdo desde el testimonio de los vecinos de la casa donde él vivía, hasta, qué sé yo, obispo, pues, entonces sí era una persona que transmitía eso, ¿no? Entonces... Sin ser un especialista en la materia, hay, creo que como requisito, el comprobar algún milagro de la persona. Entonces,
digamos, estoy tratando de entender cómo se llega a ese elemento, porque tengo entendido que incluso hubo estampas de Germán Doig como rumbo a la beatificación, una cuestión así. Entonces estoy tratando de entender, Sí, porque una cosa es una buena persona y una persona sí, valorada en la comunidad, y otra cosa es es ya un santo. el camino a santo, ¿no? Sí. Mire, no soy un especialista tampoco, y de lo que yo sé es que hay un proceso que es largo porque a lo mejor soy injusto en decir los pasos, pero más o menos es así. Lo que uno primero promueve es la demostración o el testimonio que la persona vivió las tres virtudes cardinales de manera virtuosa o notable o hasta heroica. La fe, la esperanza y la caridad, ¿no? Entonces, una vez que uno tiene una demostración más o menos documentada de eso, la persona accede, digamos, creo que se le da el título de siervo de Dios, y después de ese siervo de Dios, para que se le dé la beatificación y la canonización, ya interviene, digamos, esto de los milagros comprobados, ¿no? Sí, completando un poquito, efectivamente, lo primero es la virtud, ¿no? Y es el siervo de Dios, que es aquel que sirve a Dios, digamos, ¿no? Luego, si se descubre algún grado de heroicidad en eso, se le considera venerable, que es lo que por muchos años se le consideró al padre Chaminade. Yo también estoy usando María, algunos años antes. Este, ya para la declaración como por venerable quiere decir que se puede tener algún grado de veneración, de reconocimiento de la iglesia, que lo vean como ejemplo. Entonces ya tiene que tener un grado de heroicidad. El beato es el que ya puede tener, se le puede rezar, digamos, pedir su intercesión, y para declararlo beato se necesita por lo menos un milagro comprobado. Es decir, por ejemplo, es una curación que hay un certificado médico de que no podría haber habido ninguna otra manera que esa persona se curara, a no ser pues por una intervención ya extra científica, digamos, ¿no? Y para ser proclamado santo, la única diferencia es que el beato normalmente tiene más un culto local, y el santo pues para la iglesia universal. Entonces, que sean dos milagros, ¿no? Porque el milagro quiere decir que está pues muy cerca de Dios, intercediendo, y en consecuencia uno puede creer que está en el cielo. Entonces, en el caso de Germán Doig no llegó a ser proclamado ni siquiera siervo de Dios, porque estaba en la fase preparatoria. Esto de las estampitas efectivamente era una manera justamente de pedir su intercesión para ver si por ahí salía algún milagro, ¿no? O sea, y se le pedía a aquel que quisiera que si recibía alguna gracia, pues la enviara a alguna de estas dos personas, justamente que un milagro, ¿no? O sea, y se le pedía a aquel que quisiera que si recibía alguna gracia, pues la enviara a alguna de estas dos personas, justamente que... La señora Rocío Figueroa ha señalado ante la comisión que antes del 2011 le cursó al señor Regal un informe con la identificación de hasta 17 víctimas confirmadas de abusos y otras hipotéticas, donde se encontraba como abusadores los señores el señor Daniel Murguía, Virgilio Levalli, Germán Doig y Luis Fernando Figari. ¿Qué se hizo con esa información y si hubo alguna indagación adicional en ese momento? Este es el Sí, 2011. ¿puedes repetir la información, perdón? Sí, que la señora Rocío Figueroa ha señalado ante la comisión que cursó un informe al señor Eduardo Real señalando que habrían estas víctimas de abusos de las personas señaladas, y si esto generó algún tipo de investigación o pronunciamiento interno, o si tenían conocimiento de ello. Yo no he visto ningún informe en los archivos que he recibido, o de la comisión o de Eduardo Alao, que estén en los archivos de la coalición, donde exista un señalamiento sobre estas, o sea, 17 víctimas y estas personas. De manera oral sí había escuchado información que fue que la fuimos recapitulando, y que en base a esa recapitulación y complementado por las investigaciones de las dos comisiones se llegó a las conclusiones que se llegó. Pero o sea, si hubo un informe escrito con todos esos señalamientos, yo no lo he encontrado. Yo no sé si tú.
yo participé en el Consejo Superior también cuando Eduardo Real era superior. Ahora, esto es previo a eso, ¿no? Porque Eduardo fue superior. Sí, correcto. Ah, ok. De lo que yo conocía, el testimonio de Rocío Figueroa hablaba de víctimas de Germán Doig, y en consecuencia eran 3 personas, siendo una de ellas ella misma. Que ella haya dado información sobre esos otros 2 casos, yo por lo menos me estoy enterando en este momento. Un, retomando la idea de Germán Doig y el proceso de beatificación, que comprenderán para alguien que no lo conoció, es algo particularmente llamativo, ¿no? ¿Consideran que, vistas las cosas, podría ser síntoma de algo el hecho que se le podría considerar alguien que podía cumplir los requisitos para ser beato? Déjame entender bien la pregunta. Es Cuando Figari siempre buscaba era, ¿qué palabra puedo usar? No sé, destacar o tener representatividad, valor, o él mismo o el instituto, ¿no? Entonces, tener un santo, pues, ¿no? Entonces yo creo que era muy claro que eso estaba presente, más allá de lo que él haya pensado personalmente de Germán o no, yo creo que eso estaba muy presente. Que también creo que coadyuvó lo que hablábamos antes, es decir, que para mucha gente era una persona virtuosa, un referente, inclusive tenía mucho aprecio, mucho cariño, dentro y fuera. Él participó en muchos grupos de trabajo en la iglesia en el Perú, en la Santa Sede, entonces llegaron pues reconocimientos de todos lados y eso a uno lo hacía decir, bueno, independientemente de las intenciones que pueda tener Luis Fernando, de repente pues, ¿no? Como mencioné antes, a algunos les parecía un poco exagerado o un poco precipitado o preferían que surgiera más de las bases, digamos, y no ya promovamos esto, pero no era una cosa así que uno dijera un despropósito absoluto visto ese reconocimiento que ya de fuera. Sobre la pregunta si eso era sintomático de algo, a mi modo de ver, de ese afán pues entre destacar, de mostrar fuerza, ¿no? Importancia, que imprimían muchas de sus decisiones finales. sí, sí, estoy de acuerdo con lo que él dicho, no tengo nada más que agregar.